Gracias, Masi. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, gracias al colegio por darme otra vez la oportunidad de estar aquí delante de tan elenco foro, y gracias a los asistentes, que sé que el día es complicado hoy con la lluvia y oye, es de agradecer que vengáis a escucharnos en directo. Efectivamente, creo que la segunda sesión de las 4 que tenemos preparadas, a mí particularmente creo que es la más interesante, eso decía antes a Raúl, porque creo que es quizá la más práctica, la que más os podéis llevar a vuestro día a día, ¿no? Y la intención cuando surgió este tipo de sesiones de formación eran precisamente cómo podemos ayudar a los colegiados a que puedan tener más libertad financiera, que puedan gestionar mejor o de la mejor manera su patrimonio o sus ingresos, ¿no? Vamos a intentar conseguirlo y espero que os sea útil a todos. Bien, lo primero, poneros un poco en situación. El programa se va a desarrollar en 4 bloques, la otra vez ya lo comentamos, como creo que sí, la has dicho, ¿no, Raúl? Sí. Son 4 sesiones, se hizo la primera en noviembre del 2023, estamos en la segunda. La primera hablamos de introducción y claves de la planificación financiera, la segunda es la de hoy, gestión patrimonial. Hablaremos también del ahorro como generador en el futuro, ¿no? de riqueza, y terminaremos metiéndonos en cosas bastante interesantes también para vuestro colegio, que creo que puede ser, que es el tema de las sucesiones, el tema hereditario y la planificación hereditaria, que siempre es muy interesante. Bien, como os decía, la que se hizo el 7 de noviembre del 2023, hablamos de los tipos de activos, los diferentes tipos de activos, las finanzas conductuales, cómo influían las emociones, esos sesgos cognitivos que tenemos todos los seres humanos, innatos, cómo influyen en el resultado de nuestras inversiones, y finalmente pues entrábamos en las diferentes fases de la planificación financiera, de las 7 fases, y pasando un poco por encima. Sí que es verdad que fue una charla muy, muy teórica, yo la he repasado después y por eso la intención de que hoy sea bastante más práctica. Bien, sin más, de los 4 bloques, como os decía, nos centramos hoy en la gestión patrimonial en momentos de volatilidad y precisamente vamos a hablar de 3 cosas. Quedaros con la idea, siempre me gusta hacer este pequeño resumen para que tengamos, porque al final es mucha información y durante un año, por tanto muchas veces nos olvidamos de lo que hemos hablado. Y mi intención es que siempre tengáis ese esquema, esa línea guía que os pueda ayudar a entender el fundamento esencial de la formación. Pensar que es una formación que para muchas personas que estudian planificación financiera es una formación a lo mejor de 6 meses. Hemos intentado de alguna manera pues, reducirla en 4 sesiones de 1 hora, hora y poco. Bien, diversificación, estrategia DCA, estrategia Dollar Cost Average, y análisis de estados financieros, personales y familiares. Son los 3 bloques que vamos a hablar hoy o en los que vamos a profundizar hoy. Lo primero que quiero trasladaros, antes de empezar a profundizar, es que pensemos qué es la volatilidad. Yo no sé si alguna vez os habéis hecho esa pregunta, como médicos que sois, pero sin embargo, sí que os habéis hecho la pregunta que os voy a decir ahora. Cuando os proponen cualquier vehículo financiero, cualquier producto de inversión, seguramente que habéis pensado, ¿qué riesgo tiene esto? ¿Puedo perder mi dinero si invierto aquí? Me imagino que ese tipo de cosas sí lo habéis planteado. Bueno, yo al final a lo que os invito, a partir de ahora como planificador financiero, es que para una correcta gestión hablemos de volatilidad en lugar de riesgo. El riesgo muchas veces es una componente del miedo y el miedo nos limita, o sea, el miedo nos bloquea muchas veces a tomar decisiones que pueden ser buenas para nosotros. La clave es entender de dónde viene ese riesgo y cuando entiendes de dónde viene ese riesgo seguramente que puedas tomar decisiones más racionales. ¿Vale? Eso es un poco la idea o la base del fundamento del por qué quiero empezar con el concepto volatilidad. ¿Qué es el concepto volatilidad? El concepto volatilidad al final es la fluctuación, como pongo ahí en subrayado, de la rentabilidad de un activo respecto a su media. Es decir, cómo fluctúa la rentabilidad de una determinada inversión. Si ya nos centramos en la volatilidad del mercado, diríamos que es la frecuencia o la amplitud con la que se mueven los precios. Cualquier precio de cualquier producto, de cualquier activo que compremos.
Y si nos vamos a la definición técnica, a la fórmula estadística o a la definición estadística, que de ahí viene, ¿no?, que es la desviación estándar de las variaciones de los precios durante un periodo de tiempo determinado, seguramente que a más de uno nos estalla la cabeza, ¿no? Decimos, te empiezan en un banco o una persona que pretende comentarte de dónde invertir tu dinero, vienes harto de trabajar o con muchos problemas y te proponen esta fórmula y tú dices, ¿pero qué es esto? Si yo lo único que quiero es que mi dinero pues poco a poco vaya creciendo y que por favor me lo protejan y que no se pierda, ¿no?, porque es el esfuerzo de mucho trabajo y de muchos años de mi vida, ¿no? Pues obviamente es así, ¿no? Lo que pasa es que es importante que entendamos esos conceptos, porque si entendemos que la volatilidad es algo que tenemos que abrazar, que tenemos que aprender a vivir con ella y a convivir con ella, seguramente nuestras decisiones sean más racionales, ¿vale? Un poco lo que decía al principio. Os traigo la opinión de 3 expertos. El primero de ellos es Benjamin Graham. Está reconocido como el padre de la inversión value, de la inversión moderna, y él habla de que la volatilidad es la fluctuación de los precios del mercado a corto plazo. Fíjate qué interesante lo que dice, a corto plazo, sin tener en cuenta los fundamentos de las empresas, es decir, qué quieren conseguir las empresas en el medio y en el largo plazo, cuál es la idiosincrasia de esas empresas. Por tanto, es muy cortoplacista. Entonces, cuando tomamos decisiones financieras, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si esa decisión financiera es para mañana, para pasado, para dentro de un año, para dentro de 10. Y en base a eso, esa volatilidad nos debería afectar más o menos a nuestra cabeza, a nuestras emociones. Él comenta al final que es una característica natural de los mercados y que, bueno, un poco en la línea de lo que os comentaba, pues tenemos que aprender a vivir con ella y abrazarla, yo os diría, porque si sabemos aprovecharla en nuestro beneficio es una de las mayores oportunidades dentro de la inversión, ¿no? Otro genio de la inversión moderna, Peter Lynch, está considerado uno de los mejores gestores de fondos de la historia. Fue creador del fondo Magellan Fund, es un fondo que durante 13 años consiguió 29% de rentabilidad anual. Pasó los 13 años y se jubiló. Imaginaros la cantidad de dinero que ganó. Y está muy reconocido a nivel mundial. Si os fijáis, como voy un poco rápido porque vamos media hora de retraso, se me pasan cosas. Si os fijáis, pretendo, con la misma idea y con la misma línea que en la primera sesión, recomendaros bibliografía que creo que puede ser interesante para que mejoráis en vuestras decisiones financieras. El primer libro, El inversor inteligente de Benjamin Graham. El segundo, Un paso por delante de Wall Street, de este gran gestor, de Peter Lynch, que él también habla de que la volatilidad puede ser una ventaja para los inversores siempre y cuando podamos aprovechar esas oportunidades, ¿vale? Hoy la idea que pretendo trasladaros es, vale, esto es fácil, el concepto lo puedo entender más o menos, pero Maxi, danos una idea o cómo podemos llevar eso a la práctica para podernos aprovechar de esa volatilidad. Y Warren Buffett, que puede ser, me imagino, es el más conocido de las personas que me están escuchando, es muy actual, es una de las personas más ricas del mundo, dueño de Berkshire Hathaway, una de las empresas que más dinero genera a nivel mundial. Pues podríamos decir que es el ahijado de Benjamin Graham, profesor de Columbia, bueno, una eminencia, y al final dice que no debe estar vista la volatilidad como un riesgo, un poco lo que os decía al principio, es que esto es riesgo, ¿no? Como es riesgo no lo quiero, sino que debemos verlo como una oportunidad. Nos lo dice la persona que más dinero ha ganado invirtiendo en el mundo, en los mercados financieros. Entonces, algo de razón tendrá, ¿no? Entonces, mi idea hoy es trasladaros partiendo de que hay que hacer un estudio importante sobre qué es la volatilidad para que a nivel emocional no nos afecte tanto el riesgo y a partir de ahí saber aprovecharnos de esa volatilidad en nuestro beneficio, ¿vale? Ese es el mensaje inicial. Bien, sin más empezamos. La primera parte de los 3 bloques es la diversificación y para empezar a hablar de diversificación os voy a trasladar los 4 cuadrantes o los cuadrantes virtuosos que llamamos los gestores patrimoniales dentro de la diversificación patrimonial. Son conocidos, me imagino, por todos ustedes. Tenemos el inmobiliario, el financiero, las inversiones alternativas o los activos. El inmobiliario, pues bueno, casas, locales, segundas residencias, garajes. El tema financiero, pues liquidez, renta fija, renta variable, productos de jubilación. Inversiones alternativas como private equity, participaciones en empresas, constitución o aportaciones mediante capital riesgo para construcciones de nuevas empresas, creaciones de startup o otros activos como que ahora pueden estar más de moda, como pueden ser pues, las criptomonedas, materiales preciosos, joyas, materias primas. Este es un poco el mundo dentro de, oye, yo ser humano
persona física o persona jurídica, ¿dónde puedo invertir mi dinero? Bueno, pues esto es un poco el panorama de opciones que nos da el mundo financiero, ¿vale? ¿Dónde nos vamos a centrar hoy? Hoy nos vamos a centrar en este cuadrante, en el cuadrante financiero. El cuadrante financiero, donde creemos que para hacer una buena diversificación patrimonial, yo lo que os aconsejo es tener la idea de lo que llamo las 5 Ds, ¿no? Diversificación temporal. Pues quiero que mi hija, que tiene 3 años, vaya a la universidad dentro de 15, pues hacer una inversión a esos 15 años para que mi hija pueda ir a la universidad que ha decidido ir o que hemos decidido que puede ser mejor para ella. Quiero comprarme una casa dentro de 2 años, quiero lo que cada uno estéis en ese momento pensando, ¿no? Diversificación por horizontes temporales, diversificación entre títulos, pues puede ser Apple, Google, Repsol, Iberdrola, Telefónica, diversificación geográfica o sectorial, invertir en Estados Unidos, invertir en China o invertir en España. Diversificación por potencial de crecimiento. Son empresas cuyo precio y valor no están alineados por el momento. Me explico. Puedas invertir en una empresa cuyo valor hoy esté barato, pero el valor que esté aportando a la sociedad sea muy alto. Entonces, eso quiere decir que pueda tener un potencial de crecimiento importante, ¿no?, en el futuro. Y diversificación por tipología de producto, pues como comentábamos hace un momento con uno de los asistentes, pues invertir en un producto de inversión con carátula de seguro, en una cuenta corriente, en un depósito, en un fondo, en definitiva, en todas las opciones que nos puedan dar nuestros gestores o nuestras entidades financieras cercanas. Tenemos que ser conscientes de si estamos diversificados de esta manera, si cuando vamos a invertir pensamos en este tipo de cosas, precisamente para evitar problemas, ¿vale? Entonces, lo que pretendo daros es la idea de cómo se tiene que buscar la optimización de todo nuestro patrimonio. Bien, ejemplos de cómo podemos diversificar mediante estas 5 Ds. La primera es por horizontes temporales, como os he dicho. Pues tener el dinero de liquidez que podamos utilizar en nuestro día a día. En el corto plazo, inversiones que podamos tener a 1 y 3 años. En el medio plazo, ahí os he puesto entre 3 y 15 años, pero yo os diría que en función de la edad de cada persona, pues ese medio plazo pues pueden ser 5 años, pueden ser 3 o pueden ser 10. No es lo mismo una persona de 25 años, que su medio plazo pueden ser 15 perfectamente, a una persona de 50 que empiece hoy a planificarse, ¿no? Un poco flexible, sobre todo el medio plazo en función de la edad de la persona. Y el largo plazo, que se entienda más de 15 años, sobre todo son gestiones o inversiones focalizadas pues un poco al retiro de cada persona. Puede ser la jubilación, puede ser pues cuando quiere dejar de trabajar o cuando quiere empezar a vivir esa vida soñada que ha tenido siempre cuando estaba trabajando, ¿no? Si profundizamos un poco más en esos cuadrantes, fijaros cómo de alguna manera os distribuyo los tipos de activos en cada uno de esos cuadrantes. La liquidez, pues cuentas corrientes, depósitos, renta fija en el corto plazo, renta variable en el medio plazo y para la jubilación, planes de pensiones, PPAs, en el largo plazo. Es un ejemplo para que os digáis, oye, pues yo tengo 3 productos de jubilación, pero no tengo ningún producto en medio plazo, no tengo ningún producto a corto y la cuenta prácticamente no la utilizo. Pues a lo mejor tendríamos que darle una vuelta o deberíais darle una vuelta a cómo distribuir el patrimonio en todos los horizontes temporales y en los diferentes activos que te propone el mercado. Otro ejemplo de cómo se debe diversificar el patrimonio. Esto es una cosa que yo en todas las ponencias y los que hayáis tenido la oportunidad de escucharme alguna vez, os puede resultar pesado porque siempre lo digo, y es que el mundo siempre crece, el mundo no para no para de mejorar. O sea, creo que lo comentaba antes con Raúl, yo me levanto cada mañana intentando ser mejor persona que el día de ayer, mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, mejor profesional. Y en mayor o menor medida eso sucede en casi todas las partes del mundo. Entonces, dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años, pues a lo mejor hoy estamos hablando por una cámara, pues a lo mejor dentro de 5 o 10 años una persona que está en Estados Unidos pues puede alargar así el brazo e incluso tocarme. No se sabe hacia dónde va el mundo, ¿no? Y más este mundo tecnológico ahora con el tema de la inteligencia artificial. Si os fijáis ahí en eso que veis ahí, esa imagen que veis, son los últimos 100 años del MSCI World Total Return. El MSCI World son las más de 1.600 empresas más representativas del mundo, cotizadas, de todos los países, de los principales países del mundo. Los últimos 100 años, si os fijáis, hay crisis, como la Gran Depresión, sabéis lo que pasó a finales del 28, se acabó el patrón oro, el crack del 29, después la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó, el Bottom Bush, el Plan Marshall, diferentes crisis como las crisis del petróleo, crisis de deuda, crisis chinas.
Lo que pasó con el 11S, las desgracias del 11S, Lehman Brothers, la quiebra de uno de los bancos más importantes del mundo en 2008, todo lo que hemos vivido con el COVID, con la guerra de Rusia a Ucrania, o hoy mismo con lo que está pasando en Palestina, por desgracia, y en la Franja de Gaza, ¿no? Al final, el mundo constantemente tiene circunstancias que no controlamos y que afectan directamente a los mercados, a nuestro patrimonio, a nuestras inversiones, os diría que incluso a nuestra vida. Porque al final casi todo depende de movimientos socioeconómicos, geopolíticos, que en mayor o menor medida, en función de lo que nos dediquemos, pues nos termina afectando de alguna manera u otra. Y los mercados se ven afectados, por supuesto que se ven afectados. ¿Cómo podemos entender la imagen que veis? Lo primero, que la tendencia es alcista, como veis. No para de crecer, como bien os decía. Luego hay franjas rojas y franjas azules. Las franjas rojas son franjas de calentamiento de la economía o de crecimiento de la economía. Por eso el color rojo. Y las partes azules son periodos de recesión o de enfriamiento de la economía. Si os fijáis, hay tres máximas que siempre se cumplen, y es que los máximos siempre se superan, los mínimos nunca se superan, y los periodos de crecimiento de la economía mundial, las franjas rojas, siempre son mayores, están más pronunciados que las franjas azules que le preceden. Eso lo que hace es que crezca la economía mundial de manera constante, a veces en mayor medida, a veces en menor medida. Cuando estábamos dentro del COVID, no sé si el 100% de la población mundial, pero casi todos pensábamos que eso no se iba a acabar nunca, no veíamos el fin, ¿no? Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que, por cierto, por el gran trabajo de los profesionales como los que me están escuchando hoy, se ha podido terminar, se ha podido pasar, y gracias a Dios hoy pues podemos ir a la calle y podemos hablar y socializar, ¿no? El mundo no deja de evolucionar, pero realmente lo que pasa es esto. Fijaros lo que ha pasado en los últimos 100 años. O sea, es alucinante la cantidad de cosas, de desgracias, de problemas, de retos que ha tenido la sociedad mundial. La epidemia del SARS, quiebre de Lehman, deuda griega, el Brexit, Ucrania, lo de Donald Trump, la crisis de China, todo el tema del coronavirus. Si seguimos poniendo cosas, la crisis de Rusia, Ucrania, Gaza, como os decía antes, increíble. O sea, no paramos de tener incertidumbre, de tener problemas, porque al final, muchas veces, estas circunstancias desagradables, estas circunstancias, por desgracia, que no tienen ningún sentido en la mayoría de las ocasiones, en otra parte del mundo es un acelerador económico, es un acelerador sanitario, es un acelerador social, porque el mercado, fijaros lo que ha hecho durante estos 100 años. Durante todos esos momentos tan críticos, el mundo no ha parado de crecer. Me he permitido hacer un pequeño gap al mundo de la medicina y fijaros lo que aparentemente puede ser el 2024 en el mundo de la medicina. Lo que he podido encontrar. Se están matando, por desgracia, vuelvo a repetir, en la Franja de Gaza, y es probable que a lo mejor pues hay problemas en Taipei, hay guerras con China, hay muchas guerrillas, muchos problemas a nivel mundial, gente que lo está pasando mal, gente que está muriendo, y sin embargo hay grandes profesionales, científicos que no dejan de investigar, de progresar y de hacer o de intentar hacer mejor este mundo, ¿no? Fijaros la cantidad de cosas, yo la verdad que no las entiendo, no sé lo que son y lo que significan, me imagino que todos los aquí presentes y los que me estáis escuchando lo sabéis, pero a mí me suena algo maravilloso, sin saber realmente lo que es, ¿no? Pues a eso me refiero, el progreso no para nunca. Entonces, ¿cuál es la correcta diversificación? ¿Qué es lo que os quiero trasladar o cuál es el mensaje que quiero trasladaros? Que vinculemos nuestro patrimonio a ese crecimiento mundial. Esa es la correcta diversificación. Eso es lo que nos va a llevar a tener un crecimiento constante en el tiempo, a no tener riesgo, a que la volatilidad no nos afecte y a que nuestro dinero esté siempre protegido. Y cuando digo siempre, es siempre. ¿Habrá volatilidad? Claro. ¿Habrá movimientos? Claro. Pero siempre estará protegido. Bien. Diversificación, por ejemplo, no es esto. Y aquí voy a hablar de sesgos cognitivos, de uno en particular, que es el que más nos afecta, sobre todo a los españoles, porque siempre que voy a una conferencia digo, levantar la mano, bueno, aquí estamos poquitas personas y no os veo a los que estáis en casa, pero si yo dijera, oye, levantar la mano, ¿quién tiene dinero invertido en esas empresas? Pues seguramente que el 80 o el 90% de la sala tendría invertido dinero en esas empresas, ¿no? Y seguramente nos sintamos, pues oye, que tenemos una buena diversificación y que nuestro dinero está diversificado porque está repartido en muchas entidades o está invertido en diferentes títulos de nuestro país. Pero lo que no analizamos a lo mejor es qué peso tiene nuestro país en el mundo o qué peso tiene nuestro país en los fondos de inversión donde yo invierto
o en la empresa que yo he contratado para que me construya mi casa. Si yo hiciera esta pregunta en Italia, pues aparecerían estas empresas y seguramente me levantarían la mano exactamente igual. Y si hiciera la pregunta en Alemania, pues seguramente que los asistentes pues tendrían el dinero invertido en Siemens, en Daimler, Bayer, etcétera, Volkswagen. Y es por un sesgo de proximidad. Hacemos lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dijeron nuestros amigos, nuestros conocidos, y al final, pues, de alguna manera, tenemos la sensación de que estamos bien gestionados, aunque no lo estamos haciendo al 100% bien. ¿Cuál sería una buena diversificación geográfica? ¿O a qué me refiero con diversificar replicando el PIB mundial? Esto que veis aquí es los pesos de cada uno de los países del mundo con sus porcentajes actualizados del peso del PIB. Si os fijáis, el peso que tiene España es 1,65. Entonces, si yo invierto en 7 o en 8 empresas españolas o en las 35 del IBEX 35, puedo sentir que estoy súper bien diversificado, que tengo una cartera pues bueno, muy bien repartida entre muchas empresas. Sin embargo, el peso que tiene correcto en cuanto a la diversificación óptima es del 1,65, es muy, muy pequeño. Fijaros los diferentes pesos de las principales potencias mundiales, el 15,4 y en Estados Unidos el 24,4. La realidad es que las personas, cuando se ponen a invertir, no analizan este tipo de cosas. No se paran a pensar cómo está distribuido su patrimonio en todo el mundo. Y el mundo es lo que crece, el progreso es lo que no para. Una empresa puntual puede desaparecer. Yo no quiero que desaparezca ninguna empresa, pero hace tiempo había una empresa llamada Terra, imagino que muchos la conoceréis, o existió Banco Popular, que muchos lo conoceréis, y son empresas que desaparecen y que estaban cotizando en bolsa. El IBEX 35, cuando desaparece una empresa española o Terra, no se llama IBEX 34. ¿Imagináis si se va a Iberdrola, si el IBEX 35 se llamaría IBEX 34? No. Seguramente que vendría otra empresa que empezaría a cotizar. Y en el Standard & Poor's 500, en la bolsa americana, si de las empresas que hay desaparece Apple, que ahora mismo posiblemente sea la empresa número 1 a nivel de cotización bursátil, pues quitan a Apple y vendrá otra. Habrá unos días de incertidumbre, de colapso económico, aparecerán en las noticias el fin del capitalismo, la mejor empresa del mundo cae, tal. Pero a los 2, 3, 4, 5 días vendrá otra y el mundo seguirá. El mundo no para de crecer. Ahora bien, si yo invierto todo mi dinero en Apple, que ahora mismo es la mejor empresa del mundo, o en Amazon, en Google, Amazon o Google pueden desaparecer, Apple puede desaparecer y mi dinero puede desaparecer con ellas. El mensaje es que distribuyáis vuestro dinero en todo el mundo. Bien, hay otro mantra también que intento siempre seguir. A mí hace ya unos pocos años que mi abuelo, que en paz descanse, me dijo, hijo, somos el reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Si te juntas con buenas personas, pues podrás ser una buena persona. Si te juntas con malas personas, pues tendrás más posibilidades de ser mala persona. Al final, cada uno tiene su idiosincrasia y sus valores y sus principios. Pero si nos juntamos con personas de éxito, con personas que lo hacen muy bien en un determinado sector, es probable que podamos aprender mucho de ello, ¿no? Entonces, lo que os traigo es el ejemplo del mayor fondo soberano que existe en el mundo, lo que está reconocido como el que más dinero tiene y el que mejor lo hacen. Está en patrimonio un poquito a la par con el de China, pero me gusta mucho el porqué, el que hay detrás de esta inversión del Fondo Soberano Noruego. Y si os fijáis ahí, lo pone en inglés, pero bueno, es para trabajar, para salvaguardar y construir el bienestar de nuestras futuras generaciones. O sea, ¿cómo invertirá el mayor fondo del mundo para salvaguardar, para proteger a sus futuras generaciones, el bienestar de sus futuras generaciones? ¿Cómo creéis que lo hará? Bueno, os traslado, está puesto en coronas. Si os metierais en la página web del Fondo Soberano Noruego, lo veis porque cotiza en el momento, es una auténtica barbaridad. Lo he pasado a euros, o sea, billones de euros. 12 ceros, o sea, una locura. Para que seáis un poco más conscientes de la cantidad de la que estamos hablando, es 20 veces más que la hucha de las pensiones que tenemos en España y ellos son una población 10 veces menor que la española. Para que os hagáis una idea de la buena gestión de un fondo, ¿no? Bien, pues ¿cómo invierte esta gente? Pues invierten así, invierten como el 70% aproximadamente en renta variable, que es la parte de arriba, luego por debajo renta fija, como a un 27,5% de renta fija. La renta fija
En la tipología de activos lo comentamos en la primera sesión, pero bueno, bonos, obligaciones, letras del tesoro. Luego real estate, inmuebles, en torno a un 2,7%, como veis ahí. Y luego otro tipo de inversiones, como puedan ser alternativas o dinero en cash para hacer inversiones en momentos de oportunidad, pues en torno a un 0,1%. Y si os fijáis a nivel mundial el mapa, diversifica, las partes azules son las partes en las que tienen el dinero invertido, diversifican en todo el mundo, como os venía haciendo, como os venía diciendo, ¿no? 69 países y más de 11.500 empresas. El dinero de sus futuras generaciones lo reparten por todo el mundo. No lo invierten en Noruega, que a lo mejor diría gente, pues vamos a invertir en las empresas noruegas para que Noruega crezca, para que... Fijaros cómo el mayor fondo soberano del mundo diversifica e invierte el dinero para salvaguardar el bienestar de las generaciones futuras. Bien, ¿y qué tipo de empresas invierte? Pues en todas las que veis ahí, en todas las que pues yo creo que conocemos prácticamente todas de ellas, ¿no? Entre ellas, permitidme también que os diga que también invierte en Banco Mediolanum, ¿vale? Bien, ¿qué consigue el Fondo Soberano? Dices, vale, este señor invierte muy bien o este Fondo Soberano se gestiona muy bien, pero ¿qué pasa? Pues fijaros, también le afecta la volatilidad, también le afecta el miedo. El Fondo Soberano Noruego a finales de 2023 tuvo una caída importante como todos los mercados del mundo y le entrevistaron y dijeron, oye, lo estamos haciendo bien, confiamos en lo que estamos haciendo y además creo que nadie ha ganado dinero, es imposible ganar dinero. De hecho, el 2022 fue un año muy malo, ¿no? Pero fueron fieles a la estrategia, al método, a la diversificación que os comento y fijaros lo que pasa el 1 de febrero de 2024, hace poco más de un mes. Había una noticia en Libre Mercado que decían que los noruegos ya pueden vivir sin trabajar. Obtuvieron de beneficio 200.000 millones de euros en lo largo del 2023, que salían más o menos en función de la población, que eran unos 36.000 euros por habitante. Simplemente con la gestión de un año con esta buena diversificación. Por eso os traslado un ejemplo real, con mi idea de hacerlo pragmático, de cómo se debe gestionar y qué resultados da. ¿Bien? Eso es un poco, si quisiéramos copiar al mejor, al que mejor lo hace, al que mejor resultados obtiene. Ahora os voy a trasladar un ejemplo de una cartera diversificada mía que utilizamos con nuestros clientes, es un ejemplo real. También un poco para que ya no a un transatlántico como puede ser el Fondo Soberano Noruego, sino un cliente al uso, una persona física, cómo puede gestionar su dinero. Fijaros, ¿qué es lo que hacemos o cómo pretendemos trabajar? Lo primero es entender cómo se han comportado las bolsas, las principales bolsas en los últimos 10 años. Ahí veis la bolsa del IBEX, Japón, el Eurostoxx, el S&P 500, China, y veis una línea naranja en medio que tiene 196,8, que es el MSCI World. Este MSCI World es justo lo que os he dicho antes, la línea roja y azul que os he comentado, que siempre crecía. Es las 1.600 empresas representativas del mundo, lo que representa el PIB mundial. Y eso es lo que hace crecer un 96,8%, prácticamente dobla su patrimonio en 10 años, en torno a un 7,22% anualizado. Eso es lo que vamos buscando. Yo cuando me siento con un cliente, lo que pretendo hacer es, oye, vamos a trabajar en la línea de intentar replicar lo que hace el MSCI World para proteger tu dinero y para conseguir este tipo de rentabilidad. ¿Y cómo se hace? Pues, por ejemplo, esta es la cartera real, ejemplo. He borrado los fondos para que sea simplemente didáctica y no comercial. No os centréis en los porcentajes tampoco, sí en los colores de abajo. La parte de la izquierda, negro, marrón y azul, fondos globales, fondos de Europa, de Norteamérica y de renta variable global. Un fondo core, un fondo que intenta dar estabilidad a la cartera, fondos core. Y la parte de la derecha, quizá algo más periférico, que da ese puntito de rock and roll, permitidme la cartera, que va buscando aprovechar un poquito más de gap de rentabilidad. Asia es un mercado que tiene un recorrido maravilloso y fondos sectoriales o temáticos como podemos, healthcare, que está súper de moda, sanitario, energético, el tema de energías renovables, pues todo ese tipo de cosas. Eso es un poco la cartera, lo que veis ahí. Vuelvo a repetir, no os fijéis en los porcentajes, sí un poco en la idea de la diversificación. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos es, fijaros, en cuanto a distribución geográfica, la parte azul oscura es la cartera y la parte azul clarita es el MSCI World. Es lo que os comentaba de las 1.600 empresas. Estamos consiguiendo prácticamente replicar en los pesos en Norteamérica, en Europa, en Japón, en Asia,
en Australia. Intentamos prácticamente copiarles. Obviamente, si pudiéramos mejorarlo, mejor, pero prácticamente copiarles en todas y cada una de nuestras carteras. A nivel sectorial, pues como veis ahí, pues de materias primas, en el sector energético, el sector financiero, el sector del healthcare, industrial, del inmobiliario, tecnológico, más o menos, si os fijáis, estamos a la par. En el tema de las divisas también es algo muy importante, y el tema de los estilos de inversión. En el tema de las divisas, ahí sí veis una diferencia importante de que estamos un poco más infraponderados ahora en el dólar que en el euro un poco más sobreponderados, precisamente porque en estos últimos meses, años, esta cartera no es de ahora, tiene unos meses, pues el dólar, el euro ha cogido un protagonismo importante dentro del mundo, entonces lo vimos conveniente hacer esa diferenciación, y ahora veréis que el resultado ha sido positivo, pero intentamos replicar casi con pulcritud a ese MSCI World. Otro dato importante que normalmente cuando sentáis a invertir vuestro dinero no se tiene en cuenta, por desgracia no se tiene en cuenta porque es muy importante, es de todos los activos que yo compre, cómo están entre ellos correlacionados o descorrelacionados. Es decir, si yo tengo dos activos que invierten en el sector energético y el sector energético se hunde, pues mi dinero se hundirá. Si tengo dos activos, uno que invierte en el sector, no sé, energético, y otro en el sector alimenticio o el sector sanitario, pues a lo mejor seguramente, aunque el sector energético baje, el otro no tiene por qué bajar, ¿no? Eso es una descorrelación de activos. Es importante que los activos que compongan una cartera tengan ciertas descorrelaciones. Ahí veis que ninguno tiene que uno solamente se tiene con uno mismo. Por tanto, ninguno de los activos que están dentro de la cartera tienen una correlación perfecta ni imperfecta, o sea que no hay ni ceros ni unos. Se busca siempre que haya las rentabilidades que ganan unos por las rentabilidades que pierden otros, vayan consiguiendo esas medias que nos den una rentabilidad óptima y real en el tiempo. Y con real me refiero a que esté por encima de impuestos e inflación, que en estos últimos años con la inflación que tenemos no es nada fácil. ¿Cómo se han comportado estos activos de esta cartera real en los últimos 10 años? Pues como veréis, pues cada uno se comporta de una manera diferente. Nosotros no vamos buscando invertir todo nuestro dinero en el de arriba del todo, que es un fondo tecnológico. La tecnología se ha disparado, como bien sabréis, desde el COVID. No es la idea, porque mañana, pasado, dentro de un año puede caer en picado. Nuestra idea es proteger y salvaguardar el patrimonio de los clientes de la misma manera que el Fondo Soberano hace con sus generaciones futuras, ¿no? Otro dato importante también de esta cartera es cómo se comporta con respecto a ese benchmark, ¿no?, que os comentábamos al principio, a ese MSCI World. Si os fijáis, fijaros solamente en la parte verde y la parte roja. El verde es la cartera, ha obtenido en los últimos 10 años una media del 10,24 de rentabilidad anualizada, asumiendo una volatilidad del 15,74. Y el benchmark, el MSCI World, una rentabilidad del 8,75 con una volatilidad del 15,84. ¿Qué os quiero trasladar con estos datos tan técnicos? Que lo que buscamos es intentar conseguir rentabilidades parecidas o similares a las que consigue el crecimiento de la economía mundial, asumiendo menos riesgo, asumiendo menos volatilidad, que es un poco lo que todas las familias buscan o quieren. ¿Qué resultados obtenemos? Pues lo que veis ahí. La línea azul es cómo ha evolucionado la cartera de este cliente en estos últimos 10 años, y la línea roja es cómo ha evolucionado el benchmark, cómo ha evolucionado la mejor categoría de Morningstar. Estos son datos de Morningstar de renta variable global a largo plazo, que es la cartera que nosotros hemos utilizado. Bien, para terminar con la parte de cómo diversificar o de diversificación de patrimonios, es el resultado de la cartera. Si os fijáis ahí, la rentabilidad histórica es de ese 8,42 que os comentaba. Ya no os fijéis en la rentabilidad neta y tal, porque al final todas las inversiones tienen comisiones. Lo que quiero que os quedéis, o lo que pretendo que os fijéis aquí es, en la parte del final del todo hay un dato en verde y un dato en rojo. Y lo que viene a decir es que cuando los mercados caen, esta cartera cae un poquito menos de lo que caen los mercados. Y cuando los mercados suben, coge rentabilidad, sube más que sube el mercado.
Esos son datos que un buen gestor patrimonial siempre intenta buscar dentro de las carteras de los clientes para que cuando vengan mal dadas, por decirlo de alguna manera, nuestro dinero no sufra tanto como pueda sufrir el mercado y cuando el mercado empiece a tirar, cuando haya un crecimiento de mercado, nos aprovechemos al máximo de él. Bien, más o menos. Diversificación patrimonial. Bien, primer bloque terminado. Si os fijáis, os he trasladado el concepto de volatilidad, os he explicado más o menos qué opinan pues las personas que más dinero han ganado a lo largo de la historia dentro de este tema de la diversificación y de la volatilidad. Luego os he comentado lo que hace el Fondo Soberano Noruego, que es el mayor y más grande fondo de inversión del mundo. Y después un ejemplo real de un cliente nuestro de cómo se diversifica y los resultados que se obtienen. Bien, la segunda parte es la parte de estrategia. La estrategia Dollar Cost Average o promedio precio de compra es una estrategia, y vuelvo a nombrar a Benjamin Graham, que habla bastante en el libro que os he recomendado al principio, que lo que viene a decir es hay que invertir siempre, o sea, hay que estar invertido siempre y a ser posible invertir más en los momentos de volatilidad, en los momentos en los que el mercado sufre incertidumbre y hay caídas, porque normalmente las personas se van. Cuando el mercado baja, la gente vende su dinero. Y el mercado entender que es un juego de suma cero. El dinero que está perdiendo uno por un lado lo está ganando otro en otra parte del mundo. Entonces, lo que viene a decir Benjamin Graham es que si estás en el mercado paga. Ahora, tienes que estar con una persona que te ayude o tienes que estar 100% de una manera consciente y racional para que este tipo de situaciones críticas, como pasó con el COVID o como pasó en el año 2022, pues te afecten en la justa medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser conscientes de que el dólar cost average posiblemente en momentos de volatilidad, en momentos críticos de incertidumbre como los que estamos viviendo, es quizá la mejor estrategia de inversión que existe en el mundo? Pues por esto. Mirad, os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo y es, ahí tenéis el menos 50 y el más 100. Si os fijáis cuando compráis un activo, el que sea, puede ser un kilo de tomates, puede ser un activo mobiliario, puede ser un fondo de inversión, cuando ese activo cae de 10 a 5, cae un 50% en porcentaje. Cuando vuelva a recuperar su valor inicial, cuando ese activo que tras la caída vale 5, vuelve a valer 10, la subida es de un 100%. Para poder recuperar su valor tiene que doblar el precio. ¿Me seguís? Espero que sí. ¿Qué pasa? Eso es algo maravilloso, porque si estamos en el mercado y somos conscientes de ello, claro, tú puedes decir, jolín, si yo caigo un 50%, tiene que crecer el mercado un 100% para yo recuperar todo el dinero que he invertido. Sí, es así. Pero también puedo pensar, oye, si yo en este momento invierto, cuando el mercado recupere, doblaré mi patrimonio. Y eso es una realidad absoluta, es matemática financiera. Y los mercados siempre crecen, es lo que os decía al principio. Si estamos bien diversificados, si estamos correctamente gestionados, como os he intentado trasladar hasta ahora, el mundo siempre crece, los máximos se superan, lo que os he dicho de las franjas rojas y azules. Por tanto, la clave es buena diversificación, momentos de oportunidad, medio y largo plazo, horizontes correctos, activos correctos y esperar. Y el mercado va a hacer él solo el trabajo. De la misma manera que si caen los mercados un 25, pues necesitaríamos un 33, como veis ahí, o si caen los mercados un 70, nunca han caído en la historia un 70, necesitaríamos un 233 para recuperar nuestro dinero. Os pongo un ejemplo práctico. Hoy es el afán de que sea todo muy práctico. Imaginaros una inversión de 1.000 euros, ese es el escenario que tenemos, arriba a la derecha, un mercado que, pues el activo que nosotros vamos a comprar vale 100 euros, en el año 1, en el año 2 vale 50, en el año 3 25 y en el año 4 vuelve a subir a 50 euros, pero no recupera su valor porque decidimos vender antes, no nos fiamos. Yo me siento delante de vosotros, permitidme que os tutee y os digo, oye, aguantar 2 años más que el precio recupera, que el mercado recupera, y me dices, que no me fío, saca mi dinero. Pues sacamos el dinero en el año 4, cuando ha bajado de 100 a 50. Fijaros lo que sucede. Lo que sucede es que si nosotros vamos metiendo a poquitos, de 1.000 euros en 1.000 euros, que esa es la estrategia Dollar Cost Average, del promedio de precio de compra, lo que sucede es que cuando vale 100 compramos 10 participaciones, cuando vale 50 compramos 20 participaciones, cuando vale 25 compramos 40, cuando vale 50 volvemos a comprar 20. ¿Y esto qué hace? Que el precio medio de compra
el precio medio de nuestra cartera, del valor indicativo de cada uno de nuestros títulos, vaya bajando constantemente. El precio medio en la primera compra eran 100 euros, porque 1.000 euros entre 10 participaciones a 100 euros por participación. En el segundo caso, cuando ya hemos comprado, hemos invertido 2.000 euros y tenemos 30 participaciones, si dividís 2.000 euros entre 30 participaciones os sale 66,7. Es lo que nos ha costado a nosotros nuestro kilo de tomates, si compráramos tomates en lugar de activos financieros. Y así sucesivamente. Vamos abaratando el precio medio de compra. Bien, ¿por qué es tan bueno esto? Fijaros, vamos a poner un ejemplo para ver la rentabilidad en porcentaje. Esto es un ejemplo de inversión, dos clientes que van a invertir los dos en el mismo escenario de mercado, los mismos 4.000 euros. Mismo dinero, mismo escenario. El primer caso de inversión es que invierte los 4.000 en el momento 1, en el año 1 a 100. Como hemos visto antes, pues 4.000 y lo mete de golpe. Y lo va a sacar en el año 4. Ahí. ¿Cómo lo saca? Con una pérdida del 50%, ya lo sabemos, ha bajado un 50%, pues de 4.000 que metió, recupera 2.000. Hasta aquí todo bien, correcto, ¿no? Segunda parte, el caso que hemos visto hace un momento. El segundo inversor va invirtiendo 1.000 el año 3, 1.000, como hemos visto hace un momento, que es justo de esa manera que veis ahí arriba a la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Lo sacan en el mismo momento, pero ¿qué es lo que sucede? Que en el primer caso, los 4.000 euros que hemos invertido, hemos comprado 40 participaciones, cuando rescatamos con una rentabilidad del menos 50%. Sin embargo, en el segundo caso, al ir promediando el precio de compra a la baja, hemos acumulado 90 participaciones y aunque las vendamos a un 50% del precio que las compramos, estamos ganando un 12,5%, porque hemos acumulado muchos títulos. Esa es la magia del dólar cost average. Por eso, en momentos de incertidumbre, de volatilidad, en los que lo que hoy es el COVID, mañana es Rusia y Ucrania, pasado es Franja de Gaza, luego será otra cosa, luego vendrá, que ojalá no venga nada, y que tengamos una vida placentera y que la gente sea feliz y vivamos tranquilos y en paz, pero por desgracia creo que no es real y creo que más o menos aquí todos estamos de acuerdo. En un mundo tan complicado como el que tenemos que afrontar, esta estrategia nos da la seguridad de crecer y ganar siempre. Otro ejemplo, para que veáis que es súper práctico. Bien, 100 euros, un mercado que empieza a 100 euros y termina en 140. Aquí son, en lugar de 4, 6 años. 100 euros la participación, ¿vale? Extrapolarlo a la cantidad de dinero que queráis. Pues lo primero que se te viene y dices, pues genial, en 6 años he crecido un 40%. Perfecto, pues muy bien. Vale, pues dos escenarios. Un escenario en la parte azul es un escenario alcista, quiere decir que el mercado nunca deja de crecer durante los 6 años. Y el escenario rojo que vamos a ver es, pues parecido al que hemos visto antes, un escenario bajista. Fijaros, en el momento 1, en el año 1, compramos, en todos los años invertimos 10.000 euros. Quedaros con esa imagen, 10.000 euros en cada año. El primer año, 100 euros, 100 participaciones, perdón. 100 participaciones porque valen 100. En el segundo año, 83 y 111. En el tercer año, 77 y 200. Fijaros arriba cómo evoluciona el mercado, ¿vale? En el cuarto año, 77 participaciones y 91. En el quinto, 74 y 83. Y en el sexto, ya estamos los dos, el momento, han coexistido en el sexto año en el mismo porcentaje, el mismo valor, perdón, y compramos el mismo número de participaciones. Es como si, vale, pero si yo invierto, preguntas que me han hecho en estos 21 años de profesión. Maxi, pero si yo invierto, ¿qué va a pasar con el mercado? Si el mercado sube, si el mercado baja, pero ¿quién me garantiza a mí que el mercado no va a bajar? ¿Y quién me garantiza a mí que...? ¿Y cuánto? Bueno, pues son dos escenarios para que tengamos las diferentes opciones. Hombre, si el mercado es plano, para invertir hoy y esperar nada dentro de 6 años, pues oye, pues a lo mejor nos lo dejamos en una cuenta corriente o lo dejamos bajo un colchón, cosa que no os recomiendo porque el propio poder adquisitivo, el crecimiento de la vida, el crecimiento de la inflación hace que perdáis poder adquisitivo. Pero bueno, normalmente se invierte para obtener un resultado. Y el resultado puede ser o positivo o puede ser negativo. Y aquí os planteo los dos escenarios. Fijaros lo que sucede. Que en el caso azul hemos ido comprando a la alza, hemos ido promediando a la alza y hemos conseguido 482 participaciones con esos 10.000 euros anuales durante 6 años. Y en la parte roja, en la parte de un mercado bajista, y hago mucho hincapié en esto porque estamos viviendo últimamente muchos mercados bajistas, muchos mercados que nos trasladan miedo y que no sabemos qué hacer con nuestro dinero. Por eso hago mucho hincapié en el mercado bajista. Acumulamos 656 participaciones que nos dan un total de casi 92.000 euros.
Maxi, en un mercado de crecimiento gano menos dinero que en un mercado de bajadas. Con esta estrategia sí. Pero por eso os traslado que creo que es la mejor, sin duda, para el momento en el que estamos. Porque pase lo que pase, vais a ganar. Aquí la clave no es... yo cuando me siento delante de un cliente, cuando nos sentamos nuestro equipo de gestión delante de un cliente, no pretendemos hacerles ricos. Ya nos haremos ricos cada uno pues con nuestras profesiones, si es que no lo permiten. Aquí la clave es proteger. Yo lo que pretendo es daros planificación financiera, gestión patrimonial correcta y óptima para proteger vuestro patrimonio y para conseguir una rentabilidad real a lo largo del tiempo. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Entendido? Aquí los asistentes. Guay. Os traslado un caso real, que es el caso de la crisis del petróleo del 73. Esto es otro cliente real, ¿vale? Para que veáis, insisto otra vez en el pragmatismo. Es otro cliente real. Bueno, aquí lo que pasó, pues imagino que muchos lo sabréis, cierre masivo de gasolineras. Yo por poquito no lo viví, pero a lo mejor muchos de los que estáis aquí, no quiero mirar a ningún lado, lo vivisteis. Pues fue una ruptura de mercado alucinante, cayó en los mercados un 40%, una revolución a nivel mundial, ¿no? Fijaros lo que pasó. Lo que pasó es que desde marzo del 73 hasta septiembre del 74, aproximadamente los mercados cayeron ese 40% como que os decía. Entonces, aquí os digo lo que hizo el cliente, pero aquí un cliente sin asesoramiento y totalmente emotivo, que se deje llevar por sus emociones, por esos componentes, esos sesgos cognitivos que os decía al principio, pues se asusta, ve que ha invertido 100.000, hoy tiene 59.868, como veis ahí, se asusta y dice, mira, Maxi, saca el dinero que... virgencita que me quede como estoy. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Está destruyendo riqueza. Lo que está haciendo es consolidando esa pérdida. Ese dinero no lo va a recuperar en la vida. Jamás. Esos 40.000 euros de merma los estará recuperando otra persona o lo recuperará otra persona dentro de 1 año, 2, 3, 4 en otra parte del mundo. Como os decía antes, juego de suma cero. El cliente racional que dice, mira, le perdió al río, yo ya he perdido 40.000, pues yo qué sé, esto se arreglará en algún momento. Yo qué sé, vamos a ver, igual que se arregló la Segunda Guerra Mundial y Alemania hoy tiene calles y aceras, pues yo qué sé, vamos para adelante. Esa persona, me acerco porque no veo, en noviembre de 1980 recuperó su dinero con una rentabilidad del 74,1%. Es decir, aproximadamente 5 años después recuperó su dinero más una rentabilidad del 74,1%. Pero sin embargo, la persona que tenía los conocimientos que tienen estas personas que os he comentado antes, Benjamin Graham, Warren Buffett, que subieron a aprovechar la oportunidad y entendían la estrategia que os pretendo presentar hoy del dólar, que os hablo del promedio del valor liquidativo, e invirtieron, consiguieron en ese mismo periodo de tiempo una rentabilidad del 113%. ¿Es mejor una cosa u otra? Yo lo que os recomendaría siempre es no vender, no salir del mercado, no destruyáis vuestra riqueza, de verdad. Asesoraros, pedir información a todas las personas que consideréis con criterio de preguntar, pero nunca vendáis un activo en pérdidas, nunca lo hagáis. Rebalancear, traspasar, crear un protocolo de actuación para intentar levantarlo, pero no destruyáis la riqueza, no rompáis ese patrimonio que habéis creado con esfuerzo, ¿vale? Bien, pues bueno, lo que os decía antes de las franjas rojas y azules, aquí está en otro color, pero es el periodo de caída, después de un periodo de caída pequeño, luego viene un periodo de crecimiento, perdón, que estoy con efecto espejo, luego viene un periodo de crecimiento grande. Hacemos mucho hincapié, y esto que veis aquí es toda la cartera de gestión de mi equipo, esto está en millones de euros. Lo azul es cómo evoluciona la cartera, y si os fijáis, la línea morada, esa línea morada que veis ahí, es la evolución del mercado, del MSCI World. Si os fijáis, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para que veáis que lo que os estoy contando no es una teoría que yo os cuento, sino que luego lo llevamos a la práctica. Cuando caen los mercados, cuando cayeron en el 2020 con el COVID, cuando cayeron en el 2022, es cuando las franjas azules claritas son las inversiones, las nuevas inversiones que hacen los clientes. Nosotros apostamos mucho por esta estrategia porque creemos que sin lugar a dudas como realmente puedes aportar valor a una familia o a una persona, ¿no? Bien, caso real del fondo soberano, caso real de un cliente, dólar cost average como estrategia premium o absoluta en momentos de tanta incertidumbre tan complicados como los que estamos viviendo. Tercera y última parte de la sesión de hoy. Voy a beber un poquito de agua con vuestro permiso. Los estados financieros personales. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho.
y sin embargo creo que, pues por desgracia no se hace. Me vais a entender rápidamente. Cuando en la primera sesión hablábamos de las etapas de la planificación financiera, que hablábamos de que existen 7, de hecho profundizamos y pasamos por cada una de ellas, hablamos de que había, todas tienen importancia por supuesto, ¿no? Pero había 2 fundamentales. Y dije, y digo hoy, que para mí son las más fundamentales. Por eso hoy quería profundizar y dedicarle una de las 3 partes a estas dos etapas, que es la 1 y la 2, que es la etapa de la obtención de la información del cliente y la preparación de los estados financieros personales. Antes hemos hablado de la importancia de la escucha. Estábamos hablando de que cómo un médico puede diagnosticar bien a un paciente si previamente no ha escuchado qué es lo que le ocurre. Es fundamental escuchar a la persona que tenemos delante, entenderla, empatizar con ella, ver qué situación personal. A lo mejor le duele la rodilla, pero a lo mejor ese dolor de rodilla viene por algo que no tiene nada que ver con la rodilla. Tenemos que entender mucho más y tener un entendimiento y una empatía con el paciente, y en este caso nosotros con el cliente, que creo que es fundamental para la correcta toma de decisiones y para el correcto diagnóstico que vayamos a hacer. En este caso financiero. Bien, ¿y qué quiero trasladar con esto? ¿Os planteáis este tipo de cosas? ¿Os cogéis un papel y un boli, os sentáis con la familia, con los maridos, con las mujeres, con vuestros hijos, y habláis de cuántos gastáis en vivienda, estáis de alquiler, de hipoteca, del mantenimiento, los seguros, los impuestos, cuántos gastáis en alimentación, cuántos gastáis en ropa, en transporte, coche, gasolina, el renting, el seguro del coche? ¿Hacéis un trabajo exhaustivo de ir mirando dato a dato? Porque, sinceramente, y a lo mejor no os gusta lo que os voy a decir, pero tenéis un problema si no lo hacéis. Tenéis un problema, pero porque estáis desperdiciando recursos. Entonces, os animo a que lo hagáis y a que sentéis con una persona, si no tenéis los conocimientos adecuados para hacerlo, que os ayude a hacerlo de la manera óptima y correcta para maximizar vuestro beneficio, no para nada más. ¿Cuánto invertís en salud? ¿Cuánto invertís en el cuidado de vuestros niños? En atención personal, en la peluquería, la estética, en ocio, si vais al gimnasio, si no, en educación personal, ya no de los hijos, en ahorro, en deudas que tengáis, en tema pues como pone ahí, pues una boda, un regalo de los niños, donaciones que queráis hacer. O sea, todo ese tipo de cosas, por pequeñas que sean, son importantes. Yo tenía hace poco tuve un caso de que me decía mi clienta que no sabía de dónde se iba el dinero. Dice, Masi, es que no sé cómo se me va el dinero. Tenía 3 perros en casa, a mí me encantan los animales, y tenía 3 perros en casa que se gastaba una pasta en los 3 perros. La alimentación, el cuidado, la comida. Ella no contabilizaba, decía, si yo no salgo, si yo no me gasto nada, si yo no me compro ropa, pero es que hay que tener en cuenta, si tú decides tener 3 animales en casa porque forman parte de tu familia, y me parece maravilloso, tienes que contabilizar el gasto qué imputación tienen esos animales en vuestra cuenta de resultados. Hacer este trabajo que es fundamental. Y esto se llama hacer un balance familiar. Y este balance familiar se basa en tener en cuenta los activos y los pasivos. Os lo he puesto súper básico, ¿no? ¿Qué inmuebles, qué activos financieros tenemos? Vehículos, joyas, cuadros, materiales preciosos, lo que tengáis. Y los pasivos, pues las deudas que tengamos. Con todo esto, podríamos decir que podemos llegar a tener un patrimonio neto y saber si ese patrimonio neto es positivo o negativo. Si es positivo, es deficitario. Profundizaremos ahora un poco más en ello. Aparte de esto, ¿se os ocurre que tengamos otro activo más? Hablando delante de médicos, seguramente que me entenderéis que el seniority, el expertise, la salud física y mental del ser humano, de nosotros mismos como personas, es fundamental, es nuestro mejor activo, es nuestro mayor valor. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que invertimos también en nosotros para mantener esa salud mental, esa salud física. Y si no estamos, ¿qué pasa? Si mi familia, que es de 3 hijos, yo gano, pongo mi caso y me lo invento. Imaginaros que gano 15.000 euros al mes y mi mujer no trabaja, o mi mujer gana 1.000. Si yo desaparezco porque fallezco, porque tengo una incapacidad absoluta, ¿qué hace mi familia? ¿Cómo mantiene ese ritmo de vida? ¿Qué hace mi mujer? Ese tipo de cosas tenemos que valorarlas y tenerlas en cuenta y cuantificarlas y hablarlas, trasladárselas a su gestor.
porque a lo mejor su gestor o su asesor está invirtiendo todo su patrimonio a 15, 20 años vista, porque os va a conseguir la rentabilidad milagrosa que os va a cambiar la vida, y a los 3 años, por desgracia, ojalá no le pase a nadie, pero por desgracia fallecéis, y ese dinero que estaba a 20 años, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos en pérdidas? Tenemos un doble problema, el fallecimiento, la pérdida, el que no puede salir adelante la familia sin ti. Analizar también esa parte del activo que es nuestro seniority, nuestro expertise, nosotros mismos, ¿no? Bien, ¿qué cosas nos dicen? Os puedo trasladar, ¿cómo resumiría, mejor dicho, lo que es el estado financiero personal? Pues al final no deja de ser un presupuesto personal que nos permite mantener los gastos controlados para poder generar un ahorro. ¿Un ahorro necesario para qué? Para vivir la vida que queremos vivir. Esto, algunos de los que me habéis escuchado, lo suelo decir mucho, es siempre yo os pediría, y si alguna vez tenemos la oportunidad o me dais la oportunidad de sentarnos cara a cara, os diré, oye, ¿dónde estáis hoy? ¿Qué situación tenéis hoy? Personal, familiar, intelectual, emocional, patrimonial, de deudas, ¿y hacia dónde queréis ir? ¿Dónde queréis estar dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? ¿Dónde os queréis jubilar? ¿Qué sueños tenéis en la vida? Y a partir de ahí vamos a trabajar juntos para que ese camino sea lo más viable posible, lo más libre posible desde el punto de vista financiero. Bien, vamos a entrar en la práctica para ya rematar la sesión. ¿Qué veis ahí? Esto es un balance, vuelvo otra vez a trasladaros, real, un balance de una familia, de un cliente real. Obviamente no hay nombres ni apellidos por tema de protección de datos, pero os estoy todo el rato, si os fijáis, Raúl, cumpliendo mi palabra de que iba a ser práctico, un balance real. ¿Qué veis ahí? Bueno, pues se ven muchas cosas, ¿no? Se ve el dinero que tiene esta familia en cuenta corriente, se ven pues el dinero que tiene invertido en fondos, ahí más cerca pues tiene monetarios, tiene renta fija, tiene renta variable, bueno, que tiene un plan de pensiones, el coche que le ha costado 25.000 euros, una tarjeta de crédito, se ven bastantes cosas, ¿no? Se pueden apreciar bastantes cosas. Esto os animo a que lo hagáis en casa. Algunos diréis, pero si llego de trabajar harto, si me siento y no tengo ni ganas ni de cenar, como para poder... Intentarlo, de verdad, que os puede cambiar la vida. Y aquí, ¿qué veis? Esto es una cuenta de resultados. Son lo que nosotros llamamos los estados financieros personales. El balance familiar y la cuenta de resultados anual. O cuenta de pérdidas y ganancias, si lo queréis llamar, ¿vale? Por hacer el símil con una empresa. ¿Ahí qué se ve? Pues podéis comprobar el sueldo de la persona, podéis ver lo que se gasta en la hipoteca, lo que le cuesta la hipoteca anual. Aquí hemos visto, en el anterior, si os fijáis, la deuda que tenía de préstamo hipotecario eran 150.000. Aquí, al ser una cuenta de resultados, lo que se computa es cuánto le cuesta en un año natural esa hipoteca, ¿no? 9.000 euros. Lo que es importante es hacer una fotografía panorámica del patrimonio neto, en términos generales o absolutos, y luego llevarlo a un año para saber qué margen de maniobra tengo en el caso de que tengamos un imprevisto. Bien, creo que más o menos me vais siguiendo. Gastos del día a día, de transporte, tal, pues bueno, una cuenta de resultados. Bien. Resumen del balance y de la cuenta de resultados. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve el porcentaje de pasivo que tenemos sobre el activo total, el porcentaje de dinero con respecto a la deuda, el nivel de endeudamiento al que estamos sometidos, la capacidad de ahorro que tenemos. Al final es que, obviamente, esto es una cosa un poco de sentido común, pero en función de los ingresos del núcleo familiar y de los gastos que tiene la familia, pues ver si esa diferencia es positiva o negativa y a partir de ahí actuar a consecuencia, ¿no? Ver si el patrimonio neto, como os decía, esa fotografía absoluta, pues es positivo o es deficitario, y vuelvo a repetir, hay que intentar actuar para mejorarlo, ¿no? Con todo esto, se calculan unos porcentajes, y unos porcentajes, bueno, porcentajes no, permitirme que corrija el error, unos ratios que nos permiten actuar, que nos permiten, es como dar en la clave del diagnóstico para poder asignarle a ese paciente, estoy intentando hacer símiles, espero no liarla, darle el medicamento o la medicina adecuada, ¿no? ¿Y qué ratios son los que vengo a enseñaros o vengo a presentaros? Que creo que son los fundamentales dentro de una planificación financiera al uso de una familia.
Ahorro, solvencia, fondo de emergencia y liquidez. El ratio del ahorro, el ratio de solvencia, el ratio del fondo de emergencia y el ratio de liquidez. Bien, son estos 4. El ratio del ahorro mide el ahorro anual dividido entre los ingresos netos. Esta presentación creo que la tendréis, se colgará, me imagino, Raúl, y la podréis tener, porque yo os animo a que estas formulitas, que son súper sencillas, es una división, pues todos en casa, cuando tengáis un ratito, os voy a hacer deberes. Quiero que esto luego vayáis a casa y lo hagáis con vuestras parejas y con vuestras familias, porque os daréis cuenta de muchas cosas y seguramente que ojalá no, ojalá estéis todos súper bien planificados y gestionados, pero seguramente que os moverá algo y tendréis algún tipo de inquietud, cosa que será fantástico porque os ayudará a mejorar. La solvencia, que son los activos el activo total dividido entre el pasivo total, el fondo de emergencia, activos líquidos entre gastos mensuales, y el ratio de liquidez, que son los activos líquidos que tenemos ya, que podemos disponer de ellos ya, que no son inversiones a medio y largo plazo, dividido entre las deudas a corto plazo. Las obligaciones que tenemos de manera inmediata, o sea, nuestra hipoteca, nuestro préstamo, nuestro... Bien, pues con estas 4 fórmulas os voy a pedir que volvamos a la cuenta de resultados anterior que hemos visto, y os voy a pedir a todos que calculéis desde casa, y aquí no tenéis papel y boli, pero que intentáis hacer un proceso introspectivo, tampoco hace falta que contestéis, pero un proceso mental aproximadamente para calcular el ratio de ahorro, ver todo el ahorro anual que tiene esta familia, esta persona, dividido entre sus ingresos netos. Y de esta manera calcularíamos el ratio de ahorro de esta familia. Vuelvo para atrás. Hemos dicho el ahorro, que como veis, ahí abajo se ve que la capacidad de ahorro son 3.070, como veis, ahorro anual, y los ingresos netos. Ingresos netos, si os fijáis, aparecen arriba, en el primer cuadradito, 65.000 euros, ¿vale? Sería el sueldo bruto, el salario bruto. Como nos está diciendo la fórmula que tiene que ser neto, tendríamos que restarle el último epígrafe que pone impuestos, 14.680. Total, que el ratio de ahorro son 3.070 entre 52.320, un 5,87%. Fijaros, lo que os he puesto arriba es el porcentaje óptimo que entendemos los planificadores financieros. Lo óptimo es que el ratio del ahorro de una familia esté entre el 10 y el 20%. Me explico, que entre el 10 y el 20% de nuestros ingresos se destinen al ahorro. Eso se llama círculo virtuoso financiero. Es importante que lo hagáis en casa para saber si estáis destinando un 35%, si es el caso, lo que tenéis que hacer es coger a vuestra mujer, a vuestros hijos, a vuestro marido y llevaros de vacaciones a las Maldivas, porque podéis gastar mucho más de lo que estáis gastando, o invertir en lo que consideréis, bromas aparte, y si estáis ahorrando por debajo de ese 10%, pues plantearos que eso en el tiempo os puede causar problemas. ¿Cuándo? Pues cuando menos lo esperéis. Primer ratio, el del ahorro, ¿vale? Ahora os animo que vayáis al balance, el balance que os he enseñado antes, y calculemos el ratio de solvencia. El ratio de solvencia era el activo anual partido del pasivo. Bastante sencillo. Si os fijáis, el activo aquí son 596.500 euros, todas sus casas, los fondos, todo. Podéis meter vuestras casas, tengan hipoteca o no tengan hipoteca, ¿vale? Importan todos vuestros activos. Dividido entre los pasivos, como pone ahí. Si os fijáis, 190.700. El resultado, un 3,13, perdón. Aquí lo óptimo es que estemos entre 2,5, que el ratio de solvencia esté por encima del 2,5 o el 3%. Esto quiere decir que esta familia tiene una gran solvencia, que tiene poco endeudamiento con respecto a todo su patrimonio libre de cargas, por decirlo de alguna manera. Por tanto, esta familia en gestión patrimonial diríamos que tiene un derecho a endeudarse, que puede pedir más préstamos, que puede comprarse otra casa, que puede bloquear su patrimonio, pignorar su patrimonio para invertir más a largo plazo, que tiene margen de maniobra de inversión y de endeudamiento. Por tanto, tiene un ratio de solvencia muy positivo, ¿vale? Siempre por encima del 2,5 o 3. Dicen los libros, si os gusta lo que os estoy trasladando, hay un libro maravilloso que es el modelo anglosajón del financial planning, que él habla de que cuando nuestro ratio de solvencia está por debajo del 1%, deberían saltar todas las alarmas en casa. En ese momento tenemos que parar, sentarnos la familia, si somos una persona sola, pues nosotros solos, si somos la pareja,
y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Qué está pasando? Porque eso cada vez en el tiempo hace que la bola sea más grande y más peligrosa. Todo el mundo, uno de los lo que tiene es el precio de su casa, ¿no? Bien. Eso es la valoración que hay en el mercado en el momento que haces esto. Eso es. O sea, cuando cuesta en la casa se la vendes. Efectivamente, justo, tal cual. Lo más difícil de ajustar, porque eso varía mucho en el mercado de la vivienda y todo eso. Total. Sí, pero bueno, más o menos se puede solicitar. Hoy, por ejemplo, hay muchos buscadores, uno muy conocido es Idealista. Pones en Idealista valor de mi casa, pones la calle, el piso, no sé qué, y te lo dice. Aproximado con una desviación de un 2, un 3%, pero con eso valdría más o menos para hacerte una idea. Cada vez es más fácil saber cuánto puede valer nuestra casa, pero sí que es verdad que la clave es cuánto me pagarían si yo vendiera mi activo. Buena pregunta, Raúl. Si está por debajo del 1%, que salten las alarmas, que nos sentemos y que analicemos qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Es muy importante porque puede ir a más, como os decía. Bien, el ratio de fondo de emergencia. Os animo también dentro de ese balance a que calculemos. Si os fijáis ahí, os voy a repetir la fórmula, activos líquidos dividido entre gastos mensuales. Activos líquidos, ¿qué diríais que son los activos líquidos? Son los activos que no están bloqueados, que no están vinculados a largo plazo, que no estoy invirtiendo a 7 años, a 6 años, no es un fondo a 3 años ni a 10, no es una letra del tesoro con un retorno a año y medio, es dinero que tengo en mi cuenta corriente y si quiero disponer de él, puedo disponer. Bien. Y los gastos mensuales, pues bueno, los gastos mensuales de la familia. Pues vamos al balance y aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, mira, interesante pregunta. ¿Dónde creéis que se mira esto, los activos líquidos y los gastos mensuales? ¿Los gastos mensuales se miden en la cuenta de resultados o en el balance? Efectivamente, muy buena. Los gastos se miden en la cuenta de resultados. Ahí, si os fijáis, tenemos, porque la cuenta de resultados es una cuenta de ingresos y gastos, de pérdidas y ganancias. Entonces aquí tenemos, si os fijáis abajo, todos los gastos totales que han sido 63.930 euros. Son los gastos totales. Y la parte, perdón, que voy para el otro lado. Y la parte aquí, de los gastos mensuales, ya no sé ni dónde voy, los gastos mensuales, hemos dicho que en la cuenta de resultados. Y la parte de los activos líquidos, ¿dónde creéis que se miraría? Perfecto. Pues nos vamos al balance y los activos líquidos aquí, ¿cuáles serían? Pues hemos dicho que lo que está a libre disposición, pues la cuenta corriente, como todos sabemos, y lo que se entiende como activos monetarios. Los monetarios son activos líquidos de manera inmediata, son activos con una inversión muy a corto plazo, máximo 6 meses os diría. Entonces, todo lo que sea de duración menor a un año se considera en gestión patrimonial activo de corto plazo, activo líquido, perdón, todo lo que sea a menos de un año. Entonces, cualquier inversión que tengamos a un horizonte temporal menor de un año o lo que esté en cuenta corriente se considera activo líquido. ¿Bien? Entonces aquí, pues los 6.500 más los 4.000 serían nuestros activos líquidos. Bien, vamos a avanzar para daros la respuesta y ahí tenéis los 10.500 dividido entre 4.104,17 gastos mensuales. Y diréis, ¿de dónde vienen esos 4.000 euros? Bien, si os fijáis, los gastos totales son 63.930, pero son antes o después de impuestos. Ahí estamos contabilizando en la cuenta de resultados que hay 14.680 de impuestos. Esto es una cosa importante. Bueno, os lo explico porque es pregunta trampa, que yo os quería pillar. Los impuestos no son gastos, los impuestos son una obligación. Por tanto, no se puede utilizar los impuestos, no os hagáis esas trampas al solitario. Es que yo pago muchos impuestos, es que es vuestra obligación. Eso, que defraudéis, o que os vayáis a otro país, pero si somos españoles honrados y honestos, como deberíamos ser todos, tenemos que entender que el impuesto es una obligación. Por tanto, a nuestros 63.930 le quitamos nuestros 14.000 de impuestos y eso, como bien ha comentado Raúl, se divide entre 12 meses y nos saldría esa cantidad de 4.104,17. Aquí aparece un ratio del 2,56. Esto es tiempo, son meses. Si os fijáis arriba os pongo siempre la leyenda, óptimo 3 a 6 meses. Lo que yo busco delante de una familia, delante de un cliente, es que el fondo de emergencia de esa familia pueda mantener a esa familia, valga la redundancia,
durante un mínimo de 6 meses. Esto es lo que dice la teoría del financial planning del modelo anglosajón, pero yo intento buscar siempre 6 meses. Eso quiere decir que si no hay ningún ingreso, que si en la familia se queda todo el mundo en paro, que si hay una debacle devastadora, que la familia con los ahorros que tiene pueda seguir viviendo durante por lo menos 6 meses, pagar todas sus deudas durante por lo menos 6 meses, mantener todos sus colegios, todas sus cosas durante esa estabilidad económica durante por lo menos 6 meses. Eso es lo que te dice el fondo de emergencia. Cuando está por debajo del 3, como es el caso, hay que analizarlo en detalle y lo que nos dice es que esa familia vive muy al día, vive muy justa. Exactamente. Por tanto, si viene un problema, alguien de la familia se queda en paro, le bajan el sueldo, tiene un problema económico, pues puede incidir directamente en la libertad financiera de todos. Y el último de todos los ratios, para terminar, el ratio de liquidez. El ratio de liquidez, como veis ahí, activos líquidos, partido de créditos a corto plazo. Avanzo yo para no marearos mucho más. Los activos líquidos ya lo hemos dicho antes, lo que eran los 10.500. Y los créditos a corto plazo nos iríamos, como es a corto plazo, máximo un año, por tanto, nos iríamos a la cuenta de resultados, que es lo que nosotros nos gastamos en un año vista. Y aquí, los gastos de préstamos, créditos, nos iríamos a préstamo de remodelación del piso, un préstamo que hemos hecho por una reforma de la casa, y el préstamo del coche, 9.000 euros. Y a esos 9.000 euros le tendríamos que añadir, esto es de examen, ya esto es para nota, ya no quiero, si os fijáis, una tarjeta de crédito, que también se considera créditos a corto plazo, que tenéis ahí, de 3.200 euros. Como lo vais a tener, luego le podéis dar, si os apetece y os gusta y tenéis inquietud, le podéis dar una vuelta en casa. Entonces, todo ese dinero que nos gastamos en el préstamo del coche, en el préstamo de la reforma, más la tarjeta de crédito, suman estos 21.800 euros. Los 10.500 dividido entre los 21.800 de los créditos nos da un ratio de liquidez del 0,48. Aquí lo que dice la teoría es que lo correcto es que estemos entre el 0,5 y el 0,75 años. Esto es como, más o menos es cuánto, si la liquidez que tenemos es suficientemente alta como para poder hacer frente a todas nuestras deudas y durante cuánto tiempo. Si estamos por debajo del 0,5, estamos endeudados en exceso con respecto a la liquidez que tenemos. Es decir, a lo mejor tenemos que liberar inversiones, a lo mejor tenemos que coger y poner más dinero en cuenta corriente, a lo mejor tenemos que amortizar deuda, hacer ese tipo de gestiones. ¿Por qué? Porque si, vuelvo a repetir, de repente nos surge un imprevisto, nos gastamos el dinero que tenemos en liquidez y de repente no podemos para hacer frente a las deudas, vamos a tener que vender un fondo, vender nuestro plan de pensiones, a rescatar un producto que estaba a más largo plazo y a lo mejor lo rescatamos en un momento no óptimo, lo rescatamos con pérdidas, encima tarda tiempo en volcarse en la cuenta, nos genera un interés de demora por la cuenta del descubierto, de la deuda que nos han pasado en la cuenta, no teníamos dinero, mal ratio de liquidez, resultados fallidos en cuanto a la gestión y planificación financiera. Bien, creo que son datos interesantes, os he puesto deberes para que trasteéis y trabajéis un poco en casa sobre cómo es lo correcto en cuanto a la planificación y la gestión de vuestras finanzas personales. De todas las etapas de la planificación financiera, que son esas 7 que hemos hablado antes, vuelvo a recordar, lo que hemos visto, donde hemos profundizado, ha sido justo ahí, ¿vale? En la preparación de los estados financieros individuales, es lo que os he comentado de los balances, cuenta de resultados y calcular esos ratios y hacerlo de verdad, que os va a venir francamente bien y a partir de ahí pues tomar decisiones en vuestra salud financiera. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis y una vez más, gracias al colegio por darme la oportunidad de estar hoy aquí.